día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Aliméntame, sáname, acompáñame. 23 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra. Evangelio según San Lucas 1, del 1 al 4 y 4 del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Domingo de la Palabra, y hoy las lecturas nos recuerdan su importancia. San Lucas será nuestro compañero de viaje en este ciclo litúrgico y al iniciar su Evangelio inmediatamente nos propone su objetivo. Hay que tener seguridad y una fe firme en las verdades que hemos recibido. Por eso ha investigado y se ha informado minuciosamente de todo desde el principio. Entiende que los discípulos de su tiempo se enfrentan a nuevos retos y graves problemas. Contempla las dificultades que están viviendo al confrontar su fe con otras culturas, tanto romanas como griegas y de las regiones orientales. Y entonces siente la necesidad de presentar a Jesucristo como el verdadero y único Salvador. La salvación que proponen las culturas cercanas ni salvan a toda la persona, ni salvan a todas las personas. Se quedan en salvaciones parciales que solo toman en cuenta aspectos de la persona y ofrecen salvación a unos cuantos, provocando marginación y sufrimiento a las mayorías. Es sorprendente cómo es actual el Evangelio de Jesucristo que nos propone San Lucas. También hoy necesitamos esa salvación que sea integral y que sea universal, que salve a toda la persona y que salve a toda persona. Esto se hace más urgente cuando contemplamos las salvaciones parciales que nos propone el mundo, que van dejando una estela de desigualdades, de injusticia y marginación. Esta no es la salvación que nos ofrece Jesús. La palabra evangelio, buena nueva, que nos propone San Lucas en el inicio de la misión de Jesús, tomada desde el ambiente de los griegos clásicos, tiene un significado muy profundo. Es anuncio de una victoria y por lo tanto anuncio de un bien, de alegría, de felicidad. Así lo retoma Isaías como voz que anuncia la alegría de la presencia de Dios, como voz que hace comprender que Dios no ha olvidado a su pueblo y está muy presente en su historia. Y Dios tiene poder, Dios da alegría, abre las puertas del exilio. Después de una larga noche aparece la luz y da al pueblo la posibilidad de regresar. Renueva la historia del bien, la historia de su amor. En este contexto de la evangelización,
aparecen insistentemente sobre todo tres palabras: justicia, paz y salvación, que llevan implícita la verdadera evangelización. Jesús mismo retoma las palabras de Isaías en Nazaret al hablar de este evangelio dirigido a los excluidos, a los encarcelados, a los que sufren y a los pobres. Evangelio es un anuncio explosivo y revolucionario que nos debería llevar a una completa transformación de nuestro mundo, nuestras estructuras y nuestra persona. Pero San Lucas añade a la palabra evangelio un nuevo significado, porque compara explícitamente al emperador Augusto con el niño nacido en Belén. Evangelio sí es palabra de emperador, pero del verdadero emperador del mundo que se ha hecho oír, habla con nosotros. Este hecho como tal es redención, porque el gran sufrimiento del hombre es precisamente no descubrir la presencia de Dios. Se pregunta si detrás del silencio del universo, detrás de las nubes de la historia, existe un Dios o no existe. Y si existe este Dios, ¿nos conoce? ¿Tiene algo que ver con nosotros? ¿Este Dios bueno y poderoso tiene poder en el mundo o no? Esta pregunta es hoy tan actual como lo era en aquel tiempo. Mucha gente se pregunta si Dios se hace presente hoy. Y evangelio quiere decir: Dios ha roto su silencio, Dios ha hablado, Dios existe. Este hecho como tal es salvación. Dios nos conoce, Dios nos ama, ha entrado en la historia. Jesús es su palabra, el Dios con nosotros, el Dios que nos muestra que nos ama, que sufre con nosotros hasta la muerte y resucita. Este es el evangelio mismo. Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado, y esta es la salvación. Nosotros hemos olvidado a Jesús, palabra, evangelio, y lo hemos convertido en un personaje que va cubierto del polvo de los siglos, y lo miramos quizás con admiración, pero no como un urgente grito que nos desestabiliza y nos fascina. La evangelización consistirá, en primer lugar, en dejarnos interpelar por este Jesús, que se hace actual en nuestros días, en el dolor y la miseria de los pobres, en el silencio del que sufre, en los gritos de angustia de nuestros hermanos. Creo que hemos amansado el evangelio y parece soso y desabrido. Pero esto es mentira, porque quienes somos sosos y desabridos somos nosotros, que no somos capaces de percibirlo. Contemplemos los gritos de felicidad, las lágrimas de gozo del pueblo de Israel al escuchar las palabras de la ley, y preguntémonos nuestra actitud frente a la palabra de Dios y las consecuencias de haber recibido a Jesús, palabra en nuestro corazón. Contemplemos a Jesús que en medio de la sinagoga judía pronuncia el cumplimiento explosivo de la profecía de Isaías y hace vivo y presente el evangelio. Miremos las consecuencias de la aceptación de su misión y miremos qué consecuencias hemos asumido nosotros al aceptar el evangelio. No podemos continuar con una vida apática y desabrida, no podemos dejar que la sal se vuelva sosa y la luz permanezca oculta. Tendremos que hacer brillar la luz del evangelio en nuestras palabras, en nuestras obras. Cada quien en su propia medida, cada quien en su propio campo y responsabilidad, cada quien con su propio carisma, como nos dice hoy San Pablo. Jesús es evangelio y yo también soy evangelio. Soy buena noticia. ¿Qué acciones concretas podemos hacer para que hoy se cumpla este evangelio? Padre Dios, Padre bueno, que escuchemos tu palabra de buena nueva que nos trae tu Hijo Jesús y que demos frutos de justicia, amor y paz. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.